Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual junto a Jesús. Quien te habla, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Lucas, pastor de la comunidad cristiana. Y en el día de hoy te voy a contar una historia que sucedió hace muchos años atrás. Pero antes de contarte esa historia, te quiero hacer un par de preguntas. Estamos transitando en estos días el último mes del año, del 2020, el mes de diciembre. Y en este mes celebramos y festejamos, recordamos un acontecimiento muy especial. A ver si se dan cuenta cuál es esa celebración que festejamos y celebramos. A ver. Sí, seguramente han respondido de una forma correcta. Celebramos y festejamos la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben una cosa? Jesús vino de un lugar muy lejano, muy lejos. Vino mucho más lejos que la luna, más allá que el sol. Es más, vino más lejos de un planeta llamado Plutón, que es el último planeta de nuestro sistema solar. ¿Saben? Jesús vino desde el cielo. Sí, cada día nosotros nos levantamos y miramos ese cielo que parece imposible llegar. No llegamos ni con una escalera, no llegamos con un ascensor, y se nos hace muy difícil llegar de allá. Desde ese lugar vino Jesús a nacer en una ciudad muy humilde llamada Belén para traer salvación a esta humanidad. Ahora sí, te quiero contar la historia. Resulta ser que hace muchos años atrás, en un país muy lejano del nuestro, en este castillo, en este precioso castillo, vivía un rey muy poderoso. Ese rey tenía una esposa y tenía 2 hijas. Además, tenía soldados, tenía sirvientes y mucha gente que formaba parte del pueblo en aquel castillo. Resulta ser que una de sus hijas, la hija menor, que se llamaba Karin, le gustaba salir a pasear. Le gustaba ir a los bosques cercanos de aquel castillo. Un día, como todos los días, ella salió a pasear, se puso las botas, se puso una capa, un sombrero, guantes, tomó un arco y una flecha y salió hacia el bosque. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tomó una capa y guantes? Resulta ser que en aquel lugar, en esa época, acostumbraba a nevar. Así que el paisaje de aquel lugar era un paisaje precioso, vestido todo de blanco. Y allá salió Karin, pero no salió sola. Ella salió acompañada de un fiel compañero de aventuras. ¿Saben quién era ese compañero? Era su mascota preferida, un perrito llamado Goofy. Goofy la acompañaba a todos lados, donde quiera que Karin iba. Y allá emprendieron viaje hacia aquellos bosques, como todas las tardes. Y mientras iban caminando, llegaron al bosque. Y en eso que llegaron al bosque, Karin tenía una costumbre. Y esa costumbre era de que cuando iba entrando al bosque, ella comenzaba a silbar. Pero no era cualquier silbido, no era un silbido que ensordecía, era un silbido muy suave y delicado. Y cada vez que ella silbaba, se acercaban unos pajaritos. Comenzó a silbar. Y cuando silbó, un pajarito de acá, otro pajarito de allá, se empezaron a acercar. Y cuando comenzó a silbar por segunda vez, algo pasó. Se escuchó un gran ruido. Un ruido como el siguiente. ¡Oh!
Alarmada, Karin se llenó de temor y empezó a mirar para todos lados. Y en eso su fiel amigo, su mascota, su perro, empezó a volverse loco y empezaba a ladrar y corría para un lado y corría para otro. Y Karin le dice: tranquilo, Goofy. Y Goofy bajó las orejitas y se quedó en silencio. Y otra vez el mismo grito: ¡oh! Karin empezó a prestar atención que el sonido de donde venía era del lado del río. Y en eso, juntamente con su perrito, salieron corriendo hacia el río. Iban corriendo y a medida que se iban acercando al río, era más nítida el llamado. Estaban allí, ellos en un acantilado, Karin y su mascota, y allá abajo del río vieron que había una canoa dada vuelta, que la corriente se lo llevaba, y en eso vieron a un niño que estaba prendido a una roca y gritaba con todas sus fuerzas: ¡auxilio! ¡Socorro! Y mientras estaba haciendo este pedido este niño, Karin no dudó, se empezó a sacar el arco, la flecha, las botas, la capa y dijo: voy a rescatar a ese niño. Y cuando lo miró fijamente se dio cuenta quién era. Era Lingi. Y Lingi era el hijo del músico principal del castillo. Y dijo: lo tengo que salvar, lo tengo que rescatar. Y sin dudarlo, de aquel acantilado que era altísimo, se largó con valentía. Y sin dudarlo, ese río era muy peligroso. Ese río, sus corrientes eran muy fuertes y estaba helado. Y sin pensarlo, Karin comenzó a nadar. Comenzó a nadar hasta llegar lo más cerca posible de aquel niño llamado Lingi. Y cuando llegó y cuando lo estaba por agarrar, el niño no aguantó más la presión de la corriente y la corriente se lo llevó. Entonces Lingi decía: auxilio, socorro. Y allí Karin decía: ay, Dios mío, dame las fuerzas necesarias para poder nadar y rescatar a este niño. Y fue así que nadaba con todas sus fuerzas, nadaba con todas sus fuerzas y veía que Lingi desaparecía porque la corriente lo absorbía y volvía a salir a flote. Y en eso extendió su brazo Karin y lo agarró. Lingi estaba desmayado, pero Karin lo tomó con todas sus fuerzas y comenzó a nadar hacia la orilla. Y allí Karin lo abrazó y le salvó la vida. ¿Sabes, querido amiguito, amiguita? Esa actitud que tuvo Karin con Lingi me recuerda a la que tuvo Jesús con nosotros. Él vino de un lugar muy lejano a salvarnos, a cada uno de nosotros, a ustedes, a mí, a darnos salvación. Y la historia no termina acá, continúa. Resulta ser que Karin lo abrazó, lo alzó y tuvieron que volver a levantarse, a caminar sobre una roca, llegar a la parte de arriba. ¿Y quién lo estaba esperando arriba? Su mascota, Goofy. Allí, juntos los tres, se fueron nuevamente al castillo. Y mientras estaban caminando, recordando Karin lo acontecido, resulta ser que el niño se despertó y con una voz muy quebrada y muy suavecita le dijo: gracias, Karin, por rescatarme y salvarme. Y nuevamente aquel niño se durmió. ¿Sabes, querido amigo y amiguita, qué bueno sería que en estos días, donde esperamos el 24 y recordar el nacimiento de Jesús, pudiéramos darle gracias a Jesús, darle gracias por haber venido a esta tierra, por habernos salvado, porque en Él podemos confiar. Fue así que llegaron al castillo, ya casi de noche. En eso Karin
se va a su dormitorio a cambiarse. Estaba todo mojada, estaba helada a causa del agua del río. Y allí este niño se fue a los brazos de su padre y le contó todo lo que había acontecido. Resulta ser que en un horario especial, en aquel castillo, se tocaba la campana para llamar a la cena. Sonó la campana y empezaron a llegar el papá de Karim, la mamá, y había unos invitados, unos tíos y unos primos. Y resulta ser que el papá miraba para un lado y para otro y no llegaba Karim. El papá ya estaba molesto, pensando qué le había pasado a su hija, porque el papá era muy puntual en todas las cosas. En eso que se está sirviendo el segundo plato, aparece ¿quién? Aparece Karim, con un vestido precioso, llega, pide perdón por la demora y se sienta. Cuando se sienta, el papá no aguantó más y le dijo: Karim, ¿estas son horas de llegar a comer? ¡Qué falta de respeto la tuya! Karim agachó la cabeza y se mantuvo en silencio. Y cuando estuvo por seguir el padre retando a Karim, levantó la voz aquel músico principal y le dijo: señor rey, permítame tomar la palabra, quiero explicarle por qué Karim llegó tarde a la cena esta noche. Entonces el rey, un poco confundido, digo: ¿qué se traerá esto? Le dio la palabra y allí aquel músico comenzó a explicar la valentía que tuvo Karim en esa tarde, la forma heroica en la que rescató a su hijo Lingui. Mientras relataba ese acontecimiento, todos en la mesa comenzaron a emocionarse. La mamá de Karim empezó a llorar. El papá se le hizo un nudo en la garganta. Y todos, emocionados, comenzaron a abrazar a Karim por su actitud heroica al salvar a aquel niño. Y ese músico le pidió un favor muy especial a aquel rey. Y le dijo: querido rey, quiero dejar este hecho y este suceso escrito en la pared. ¿Me lo permite? Entonces el rey, sin dudarlo, le dijo: por supuesto. Entonces aquel músico tomó un pedazo de carbón y empezó a escribir la siguiente frase. Y la puso en un mural donde la veían todos: Karim salvó a Lingui. Y esto, queridos amiguitos, te quiero preguntar lo siguiente: qué bueno que sería en este tiempo darle gracias a Jesús porque Él vino a salvarnos. ¿Realmente reconoces que Jesús es tu Señor? ¿Realmente reconoces que Jesús vino a morir en una cruz por tus pecados? ¿Realmente reconoces que Jesús resucitó y está al lado tuyo? ¿Sabes? En este momento quiero invitarte a que inclines tu rostro allí en tu casa y que juntos hagamos una oración. Juntos, ustedes en sus casas, yo aquí, los que estamos aquí presentes, oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, en este momento te doy gracias. Gracias por Jesús, porque vino a esta tierra a nacer, a morir
y a resucitar por mí. Yo lo recibo como mi Señor y como mi Salvador en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes, querido amigo? La obra de Jesús es para tu salvación y mi salvación. Y la historia no terminó ahí, porque el músico, después de escribir en el muro de la pared, tomó su arpa y empezó a cantar una canción de gratitud, el cual la cantaban todos. La cantaba Karim, la cantaban los invitados, los padres, los soldados, los sirvientes, todo en aquel castillo cantaban esa canción, la cual te invito a que juntos, tú y yo, cantemos esa canción, que es la siguiente. Bendiciones.